Hola de nuevo. Continuamos con lo que empezamos en el vídeo anterior, es decir, el manierismo en la pintura italiana. Estuvimos viendo cómo manierismo significa pintar a la maniera de ahí el concepto de manierismo, pintar a la manera de los grandes artistas renacentistas como Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Esto significaba recuperar su lenguaje formal, pero transformarlo a través de una nueva subjetividad, donde la manera del artista de mirar el arte va a cambiar significativamente. Vimos algunos elementos analizando la Madonna del cuello largo de Parmigianino y vimos cómo, por ejemplo, las perspectivas cambiaban, la manera de las composiciones se volvía mucho más compleja, las figuras se volvían un tanto más irreales, incluso los colores, había una carga subjetiva muy importante por parte del artista que rompía con la composición clásica. Una transformación que ya había empezado con el propio Miguel Ángel, al que se podría considerar como el primero de estos manieristas, especialmente en su obra de la Capilla Sistina. El manierismo en Italia tiene varios centros culturales importantes, por ejemplo Florencia, como no podía ser de otra manera, donde desarrollarán su obra artistas como Pontormo o Bronzino. En Parma trabajarán Correggio y el Parmigianino, ahí su nombre, el Parmigianino de Parma. En Venecia será una escuela importantísima que cambiarán en cuanto a las perspectivas, en cuanto a la forma de utilizar el color y que va a tener una influencia brutal en todo el arte del barroco y especialmente para nosotros muy importante porque influirá muchísimo tanto en el Greco, que es el artista que veremos a continuación, como cuando estemos hablando del barroco pleno en España de Diego Velázquez. Por último también comentaremos algo de pasada la obra de un artista muy original que es Arcimboldo, que sobre todo trabajará en la zona de Milán. Bueno, Pontormo, como habíamos dicho, de esta primera escuela florentina, destaca por una serie de características que enlazan muy bien con el arte del manierismo. Por un lado, aquí vemos una escena de las escenas de la vida de San José y algunos de los elementos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, la minuciosidad en el detalle con el que se representan las diferentes escenas. Podemos ver cómo hay una gran carga de personajes donde aparecen perfectamente trazados y con mucho detallismo. Por otro lado, también vemos que hay unas perspectivas muy complejas, un paisaje, una composición prácticamente imaginaria, esta escalera, por ejemplo, que va subiendo y parece perderse en el infinito, estas estatuas griegas de estos personajes, que no sabemos muy bien qué es lo que están representando dentro de esta escena, con una mezcla de paisajes clásicos y de la zona del norte de Italia. Vemos también como algo bastante característico del manierismo aparece todo cargado con una enorme riqueza social, no tanto como veremos después en la escuela veneciana, donde hay una gran carga del lujo, del boato de la corte, pero aquí ya vamos viendo esta situación. Y por otro lado también algo muy característico es que se rompe con un elemento que vimos en el Cinquecento, es decir, la unidad de las escenas. Aquí volvemos a encontrarnos con un cuadro donde se representan varias escenas al mismo tiempo, dentro de este estilo del manierismo. Vemos también como hay un canon bastante más estirado en cuanto a las figuras. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las esculturas. Figuras mucho más alargadas, con una tendencia ascendente que le dotan de una gran espiritualidad. Bronzino es el otro gran artista de la época en Florencia, que destacará sobre todo como retratista. Aquí tenemos un ejemplo, el retrato de Lucrecia, donde vemos un personaje que aparece de una manera escultórica, casi de bronce, del concepto de Bronzino. Es una presencia muy fría, muy elegante, muy aristocrática, con todo este boato de la corte, ¿no? Este lujo que debería representar. Una de sus obras más destacadas es la alegoría o el triunfo de Venus, una obra también que retrata muy bien este estilo del manierismo, especialmente por su compleja composición, prácticamente formando un cuadro dentro del cuadro, si seguimos los cuerpos de los personajes, ¿no? El escorzo de la figura de Venus que continúa por el brazo de Saturno. Ahora recuperaremos la imagen. Que continúa por el brazo de Saturno y continuaría por este niño que vemos aquí. Vale,
Es una composición, como os he dicho, bastante compleja con muchísimas referencias clásicas. En el centro de la composición aparece con estos desnudos clásicos, prácticamente como si fueran de mármol, aparece Venus. Venus ha cogido la flecha, ¿no?, que lanzaría su hijo, Cupido, que está aquí besándole, y también con la manzana de la discordia, que rápidamente nos permite identificarla. Si continuamos con la escena, podemos ver aquí la figura que sería el placer, el gozo del amor, todo alegría, todo fiesta, lanzando pétalos. Detrás de ella, sin embargo, detrás de esta figura se encuentra esta otra, en la que podemos ver una hermosa muchacha que lleva un panal de miel, ¿no?, que les representa la dulzura, pero si seguimos su cuerpo vemos que por detrás es una especie de monstruo con un aguijón que trata de esconder aquí con su otra mano, sería el engaño que acompañaría este amor carnal. Y en la parte superior tenemos al personaje de Saturno, que lo podemos reconocer por el lodo de arena que tiene aquí en la parte superior, es el dios del tiempo. Y aquí por otro lado tenemos esta media cabeza, la que le falta medio cerebro, que podría representar el olvido que trata de ocultar lo que está pasando, pero el tiempo que todo lo descubre le impide que con el velo del olvido tape lo que está ocurriendo. Y en la figura de la izquierda podemos ver un personaje muy dramático, sufriendo, gritando, que según unos autores representaría los celos que acompañarían al amor, y según otros sería una representación de la sífilis, la enfermedad venérea que azotó muchísimo Europa durante la época de Broncino, durante el siglo XVI. Por lo tanto, esta interpretación, un juego de referencias clásicas, de referencias amorosas, que se permite Broncino y que no podía interpretar cualquiera, ¿vale? Luego, el tema de la composición, una composición bastante compleja, no se preocupa apenas por la perspectiva y sin embargo unas figuras perfectamente trazadas con una técnica muy muy depurada. Correggio, veremos, aquí cambiamos de escuela. En el caso de Correggio lo que tenemos sobre todo es unos escorzos bastante más complicados, pero también podemos observar una clara influencia de los grandes artistas del Renacimiento. Es una virgen que parece estas Madonas representadas por Rafael, y por otro lado también el fondo con el esfumato característico de la pintura de Miguel Ángel. Es como si fueran unas figuras de Rafael puestas en un decorado pintado por, había hecho Miguel Ángel, quería decir Leonardo da Vinci. Muy bien. Con Correggio también nos introducimos en el tema de los frescos, que luego durante el barroco se trabajará muchísimo, con la idea de crear los trampantojos, es decir, pinturas que fingen un espacio que no existe. En este caso, al pintar la cúpula de la Catedral de Parma, lo que quiere crear es la sensación de que esta cúpula se abre al cielo. Entonces, no habría una cúpula, sino que sería el espacio celestial donde los personajes aparecerían colgados de las nubes subiendo hacia la gloria. Vamos a ver aquí esta representación, que será muy habitual después durante el barroco. Parmigianino, el otro artista del que ya hablamos en su momento, estuvimos realizando la Madonna del cuello largo, es un artista también muy muy interesante, una amplia formación intelectual, y su pintura es bastante elitista, compleja, que juega mucho con referencias a diferentes elementos clásicos y con unos dibujos muy muy sutiles, con muchísima gracia, muy muy dulces, pero que le gusta muchísimo crear ambientes artificiales. Ya lo vimos en la Madonna del cuello largo, y aquí lo podemos ver también cómo juega con este autorretrato en un espejo distorsionado. Vimos este efecto ya, por ejemplo, en el matrimonio de Norfili, pero ahora todo el cuadro se basa en eso, es decir, un autorretrato en un espejo, en este caso parabólico, que distorsionaría esta imagen y se representa a sí mismo. Ya hablamos también de la Madonna del cuello largo, esta especie de manifiesto del manierismo, donde todos estos elementos nos llevan a esta nueva pintura, la complejidad, la frialdad de las figuras, la deformación anatómica, la composición un tanto extraña, la ruptura del canon, las formas serpenteantes, todo esto hace romper con el clasicismo del Renacimiento y nos abre un nuevo camino, el manierismo, que después desembocará en la época del barroco.
La escuela veneciana se caracterizará sobre todo por dos elementos muy importantes: el juego de perspectivas que va a crear y por otro lado también los colores, la utilización de unos colores muy vivos, muy llamativos, que influirán muchísimo tanto en pintores de aquella época como el Greco a su paso por Venecia y después durante el Barroco. En el Barroco veremos que hay como dos influencias muy fuertes: por un lado el tenebrismo del Caravaggio y después el color de la escuela veneciana. Estos dos elementos irán superponiéndose según los artistas. Vale, en este caso podemos ver el traslado del cadáver de San Marcos, en lo que hay un fondo escultórico casi fantasmal en medio de una tormenta y crea esta enorme perspectiva hacia el fondo. Otra característica muy importante de los pintores venecianos es el gusto por pintar espacios muy lujosos. Las figuras, incluso figuras bíblicas, que se supone como Cristo, que sean figuras pobres, aparecen en unos entornos muy ricos. En este caso, por ejemplo, el lavatorio de los pies parece estar celebrándose en un enorme palacio renacentista, y aquí podemos ver en primer plano la figura de Cristo lavando los pies. Hay un juego muy curioso en cuanto a la composición de la figura. Lo principal, que sería el lavatorio de los pies, no aparece en el centro remarcado, sino que tenemos un perrito tranquilamente mirando, sino que aparece a un lado, generando un gran espacio para el resto de las figuras. Crea una perspectiva tremendamente profunda, utilizando las técnicas que ya hemos visto en el Renacimiento, sobre todo en este caso la geometría a través del decorado, y esto le permite profundizar muchísimo en la imagen. Mucho detallismo, unas figuras muy elaboradas, jugando mucho con situar las figuras dentro de un entorno que no es el que le correspondería, sino que más concuerda con la riqueza de las cortes renacentistas. El último de los artistas de los que me gustaría hablar es de Arcimboldo. Estamos ya en la escuela de Milán, y en este caso más que nada por la originalidad de este estilo, que va a utilizar una especie de... crea un género en el que, utilizando objetos, realiza una serie de retratos. Por ejemplo, este sería una alegoría del verano, utilizando todas las frutas, las verduras que se recolectan durante esa época. ¿Vale? Entonces, utilizando todos estos frutos, crea este retrato también, como vemos, en un juego de simbolismos, en un juego con el que está observando la obra. También muy curioso, por ejemplo, esta obra del bibliotecario, que casi nos lleva al arte del surrealismo, artistas muy posteriores que encontrarán una influencia en Arcimboldo. En este caso, fijaos como a través de los libros, a través de los separapáginas, de los elementos de una biblioteca, pues hace un retrato alegórico del bibliotecario. Bueno, dejamos aquí la pintura manierista en Italia, y en el próximo vídeo entraremos de lleno en el pintor Domenico Theotokopoulos, más conocido como el Greco, un pintor griego, pero que va a desarrollar la mayor parte de su obra en Toledo. Aquí lo dejamos por hoy.